Ok, en 1750 la industria pasó de ser la mayor fuente de ingresos de la población, tanto en la Revolución Francesa como en la industrial, a ser una pequeña parte de la contribución del comercio. Pero, a pesar de todo esto, la tierra seguía siendo la base fundamental para el desarrollo y el sustento de todo un continente, en el cual lo que parecía un sueño logró suceder, eh, ya que las tierras dejaron de ser en su mayoría objetos de riqueza o valor simplemente para los terratenientes o simplemente la gente noble, y pasó a ser en su mayoría objetos comerciales. Pero, ¿cómo pasó todo esto? Vamos por partes. Al principio, el problema, el principal problema en ese tiempo era la adquisición de las tierras para trabajar en ellas, ya que en su mayoría estas pertenecían a los terratenientes, como ya le había mencionado, los cuales tenían prácticamente todo el poder, ya que ellos tenían todas las tierras las heredaban de generación en generación, y el poder seguía de generación en generación, ya que no se daba un cambio significativo. Y también cuando los campesinos, los cuales sí querían invertir en esas tierras y querían vivir de las tierras, cuando querían comprar o deseaban comprar una tierra, lo veían prácticamente como un sueño imposible, ya que estas tierras tenían un precio demasiado alto. Eh, los terratenientes implementaron un sistema de impuestos, ya que ellos, eh, para no tener la tierra estancada y no simplemente verla como un objeto de valor, ellos implementaron un sistema de impuestos, los cuales lo que hacían era que le daban las tierras a los campesinos, y cuando ellos producían lo que era, no sé, granos o trigo, eh, ellos se quedaban con una parte de la mercancía, y también se les cobraba también un impuesto aparte de que se quedaban con una parte. Eh, Esto obligó al campesinado a trabajar en su autosustento. O sea, ellos tenían que trabajar primero para sacar la parte que era para la nobleza, luego sacar la parte que era para eh, el pagar los impuestos, y por último, que era lo que más les interesaba a ellos, es su bienestar. O sea, ellos dejaban eso de último, ya que ellos tenían su principal prioridad era primero lo del rey. Y si a esto le sumamos que la principal fuente de ingresos en ese momento era el sector agrícola, dejó un desastre total de economía, ya que la base fundamental era la agricultura, pero la base fundamental eran los campesinos. Y esos campesinos, como les decía, básicamente lo que pensaban primero era en el rey y después en ellos, y así la economía estaba totalmente estancada. Cuando se presenta la oportunidad, fallida lamentablemente, de la entrega de tierras por parte de la Revolución Francesa, la cual quiso dar un auxilio de vida, una mejora a una economía moribunda, eh, lamentablemente solamente fue por un pequeño lapso de tiempo, ya que se la volvieron a quitar. ¿Qué pasa en ese entonces? El sector industrial, el cual ya había convertido a la agricultura en ese tiempo en un pequeño sector, y no en la principal fuente de ingresos, ya que ¿cómo le explico? O sea, el sector industrial ya tenía en su mayoría el poder de todo el mercado, y lo que hizo para acabar
o tratar de aumentar sus riquezas aún más. Lo que hicieron fue para que los campesinos tuvieran la oportunidad, le dieron la oportunidad a los campesinos, perdón, de vender el trabajo, o sea, sus horas de trabajo, su esfuerzo por dinero, ayudando al sector campesino, el cual ya no estaba dispuesto a simplemente obedecer al rey en el sector agrícola, ya que ellos no ganaban prácticamente nada, solamente vivían de su autosustento y no mejoraba la economía tanto de ellos como tanto como la de ellos como la de el país, las riquezas de la nación. Pero qué soluciones podemos darle a los problemas de la época, pues qué podríamos decir, qué problemas, o sea, qué podríamos haber hecho en la época. Pues yo diría que tendríamos que acabar, primero que todo tendríamos que haber acabado con los terratenientes, que fue lo que se hizo prácticamente, pero no se logró. Y fortalecer el comercio entre los campesinos, los cuales trabajarían en sus tierras, incentivándolos aún más hacia la economía, ya que si ellos trabajaban en sus propias tierras, es como si tú tienes una casa y ya la casa es tuya. Yo tengo mi casa, ya yo puedo ponerla bien bonita porque yo sé que esa casa es mía. En cambio, si la casa es arrendada o es del vecino o es de un familiar, no le vas a dar el mismo trato. También teníamos una sociedad que era muy conformista, ya que hubieron miles de problemas y esos problemas simplemente en vez de darle una solución digna, lo que se hacían era acostumbrarse al problema y agrandarlo aún más. También se tenía que acabar con la nobleza, como les decía, no de la parte económica, no de la parte política, sino de la parte económica, ya que ellos, no, como no se pudo acabar de la parte económica, ya que como les decía, el sector económico estaba hecho un desastre por parte de los terratenientes y de la nobleza, ella misma se desbarató, se desmoronó, porque los campesinos principalmente se fueron a la parte industrial, ya acabándose prácticamente con el comercio, ya que ellos eran la base fundamental. En conclusión, podemos decir que los cambios que se dieron significativamente, ya que, ¿cómo le podríamos decir? Unos cambios que dieron significativos, ya que teníamos a muchos productores campesinos, como le decía, pocos terratenientes, ya que ellos dominaban totalmente el mercado. O sea, teníamos a muchos campesinos que trabajaban para los terratenientes y que dominaban el mercado. La producción por la subsistencia mínima, inversión, eso es lo que teníamos al principio. O sea, teníamos muchos campesinos, pocos terratenientes. Teníamos a los campesinos trabajando para su autosubsistencia. También teníamos una mínima inversión, ya que ellos solamente tenían las tierras, daban un poquito de inversión a los campesinos. Teníamos prácticamente nada de proletariado y nada de capitalismo, por no decir que nulo. ¿Qué podríamos decir que lograron estos cambios? Estos cambios, o sea, todos los cambios que se hicieron provocaron prácticamente lo contrario. Gracias a estos cambios nos quedamos con una economía formada por la desaparición de los terratenientes. No completamente, pero sí un cambio significativo por parte de los nobles, que ya los campesinos tendrían un poquito más de poder adquisitivo. También se desapareció, como le decía, los campesinos pasaron de trabajar por necesidad y más como a un mejoramiento de vida prácticamente, porque quién va a querer trabajar todo el día, sí, por la comida, sí, pero también hay otras cosas aparte de la comida, como pues, yo quiero trabajo para estar mejor, no para pues comer todos los días. Gracias a Dios se tiene la comida, pero uno trabaja para otras cosas. También se genera la aparición del productor burgués, si no estoy mal. Se aumenta la capitalización a yo diría que un 200% o un 300%. Eh, la inversión aumentó también muchísimo. Y también, por último, creo que aumentó el proletariado también bastante. Eh,
todos estos cambios nos deja un escenario totalmente preparado para lo que se viene más adelante, que es pues, otros capítulos. Muchas gracias.